Las tensiones comerciales entre la Unión Europea y China van en aumento, luego de que el bloque confirmó un grupo de aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados desde el gigante asiático. Beijing anunció una investigación antisubsidios sobre productos lácteos provenientes de Europa. ¿Cuáles serían las consecuencias de una guerra comercial entre ambas potencias? Lo discutimos. Y para ello saludamos y le damos ya la bienvenida a María Lorca, profesora de Economía de la Universidad de Miami y CEO de Infoxirs. María, gracias por estar con nosotros. María, uno escucha estas noticias y piensa que esto es historia repetida. ¿Europa está haciendo con China lo mismo que ya hizo Estados Unidos? ¿Aranceles, denuncias? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mira, la verdad es que podemos decir que sí, ¿no? Porque toda esta situación de la que estamos hablando ahora, pues viene de hace bastante tiempo, concretamente más o menos un año, ¿no?, en el que la Comisión Europea decidió investigar, ¿no?, por la razón por la cual el precio de los coches eléctricos eran tan bajos, ¿no?, y el subsidio que estaban recibiendo, ¿no? Esto lo realizaron ellos a lo que ellos han publicado en su página web, ¿no?, que era ex oficio, porque nadie, digamos, del área de automotriz de la Unión Europea le había pedido que haga esto, ¿no? Entonces, debido a eso, bueno, pues obviamente los chinos han hecho una retaliación. Y bueno, pues aquí estamos con todo el tema de los productos lácteos, del cerdo, también todo lo que tiene que ver con los licores, también esto fue algo que pasó en mitad del verano, ¿no? Y bueno, lo que sí estamos viendo es que, digamos, que no se están poniendo de acuerdo en la Unión Europea, porque para pasar todos estos subsidios, según la ley europea, tú tienes que hacerlo por una mayoría cualificada, que esos son 15 países, y de momento solamente tenemos 10 de los 27. Lo que sí es curioso, como tú mencionas, es que esto lo hicieron unos días después, ¿no?, de que los Estados Unidos impusieran a China altos castigos, ¿no?, en cuestión de este tipo de vehículos. Ahora los chinos están hablando de subsidios a la industria láctea en Europa. ¿Tiene elementos China para ir por ese lado? ¿Y qué pasaría con Irlanda, que es el principal exportador de lácteos a China? ¿Podría afectar particularmente a ese país? Mira, es que hay una cosa que también hay que pararse un poco a pensar, ¿no? Y tú antes lo has dejado entrever, ¿no? Y es que nosotros empezamos con un problema de coches eléctricos. La Unión Europea, digamos, vamos a poner contra China, ¿no? Pero es que China, en vez de venir contra la Unión Europea en el mismo rubro, es decir, en el mismo segmento, está yendo contra lo que es todo y la ganadería, ¿no? Entonces eso un poco también ha dejado descolocado a todo lo que es la Unión Europea, porque no se esperaba que China iba a contraatacar, ¿no?, quote unquote, una palabra un poco fuerte, ¿no?, por este lado, ¿no? Sí es cierto que esto a quien más daño le va a hacer van a ser a los países productores de agricultura y de ganadería, pero tú también, si te miras aquellos países, por ejemplo España, Irlanda, aquellos países que estaban de acuerdo en este 10-27 que te dije antes, pues son muchos de los países agrícolas que no se sabe por qué decidieron apoyar este medida antidumping. Sin embargo, Alemania, sin embargo, Suecia no querían oír hablar de estas medidas en contra de China, porque ellos su mayor desarrollo con China es precisamente en todo lo que tiene que ver con la automotriz, ¿no? Entonces es una guerra muy rara, una vez más, en la Unión Europea, y la Unión Europea está muy dividida porque no consiguen esta mayoría cualificada, y bueno, vamos a ver esto por dónde acaba. Justamente quería preguntarte eso, ¿quién gana y quién pierde en este enfrentamiento? Porque de un lado tenemos a China, que es un solo país con todos los problemas y con la crisis que ellos están atravesando, pero por el otro tenemos un bloque con numerosos países en los cuales también hay distintos intereses. ¿Quiénes pueden salir beneficiados? ¿Quiénes pueden ser los que más pierdan en esto? Donde estamos viendo que, como vos bien decías, no solamente va por un rubro, es múltiple las idas y venidas con aranceles, denuncias y quejas. Claro, y a mí lo que me hace mucha gracia es que, bueno, tuvimos la nueva elección en el Parlamento Europeo, ¿no? La señora von der Leyen ha salido, es una vez más la encargada de ser la que lleva el timón, ¿no?, de este barco gigante que es la Unión Europea, pero lo que hemos visto es que básicamente
países como, por ejemplo, Alemania e Italia han ido en los últimos días, en los últimos meses, urgentemente a China a intentar tratar con ellos, ¿no? Y a intentar, digamos, conseguir que este revolú que hay, ¿no? de suma cero, entre paréntesis, guerra comercial, a ellos no les salpique ni a sus intereses, ¿no? Entonces, claro, aquí vamos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto, y es que yo me he leído el último reporte del Eurostat. El Eurostat es, digamos, el punto de referencia para cualquier persona que quiera coger datos sobre la Unión Europea, y han publicado el último reporte sobre cómo ha ido la importación y exportación, es decir, la balanza comercial en bienes, no en servicios, en el último año de la Unión Europea. Y déjame decirte que me ha llamado mucho la atención que China es el tercer país. Es decir, tú tienes el primer país, Estados Unidos, el segundo país es obviamente el Reino Unido porque se fueron de la Unión Europea, y el tercero es China. Cuando tú te analizas la relación que hay comercial entre la Unión Europea y China, te das cuenta de que tanto las importaciones como las exportaciones de la Unión Europea hacia China y viceversa están bajando, y el déficit que tienen comercial en bienes ha aumentado. Entonces, mientras que, por ejemplo, con el Reino Unido este no es el caso, ¿no? Está aumentando debido, bueno, a que cada vez más tienen que vender más a ellos y menos comprar la Unión Europea de ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero China es el tercer país más importante cuando estamos hablando de comercio de bienes, que es realmente lo que estamos hablando. Cuando vemos a China, vemos que es número uno en fabricación de autos eléctricos, que es justamente una de las cuestiones en las cuales se está discutiendo tanto con Europa como con Estados Unidos, en turbinas eléctricas, en paneles solares. Los aranceles que ahora impone o quiere imponer la Unión Europea y que ya ha anunciado también Estados Unidos, ¿servirán para ponerle un freno a China? ¿Son medidas efectivas o es una medida que lo que busca es resolver el ahora, pero a largo plazo no es algo que pueda sostenerse o que pueda llegar a funcionar? Mira, estos aranceles, cuando tú estudias comercio internacional, pues una de las cosas que se estudian son, es decir, cuando existe una guerra comercial, cómo tú puedes, digamos, parar al enemigo, ¿no? En cierta manera. Bueno, pues esto de aranceles es una de las medidas de comercio internacional que tú puedes implementar, ¿no? Lo que pasa es que es muy curioso porque hubo una reunión del G7 hace también unos meses, y estuvieron tratando, ¿no?, del tema de China, porque una de las cosas que ha hecho la señora von der Leyen, ahora que ha llegado y vuelve a ser, como te digo, la encargada de la Unión Europea, es que ella ha dicho que es muy importante la relación de la Unión Europea con China, obviamente, ¿no? Estamos hablando de 1.4 billones de personas, es decir, un mercado brutal para lo que es la pequeña Europa, en comparación de que no llegan a 300 millones, ¿no? Lo que pasa es que ella está diciendo que este mercado, este trade, ¿no?, el comercio tiene que ser igualitario, o que la misma situación, normas, ¿no?, y tiene que ser equiparable. Entonces, claro, ahí donde está el problema, porque nosotros tenemos que entender que la manera en la que China entiende el comercio es muy diferente a la manera en que cualquier otro país entiende las relaciones comerciales. ¿Por qué? Por la idiosincrasia política y económica del país que es China. Es muy diferente a la idiosincrasia económica y política de un país, de un grupo como es la Unión Europea, ¿no? Entonces ya ahí, para poder nivelar lo que se llama las reglas del juego, ahí ya se tienen que meter en palabras mayores, y ahí ya van a tener que tener otras negociaciones, que es intentar que China entienda el comercio como lo están entendiendo los países europeos, o como lo entiende la Unión Europea, los Estados Unidos, que es muy diferente a como ellos lo entienden y para lo que ellos quieren que el comercio les funcione, porque aquí todo también tiene una función, un propósito y un objetivo. María, por último te pregunto, ¿esta situación puede servir o puede ayudar a otras economías fuera de China, en la Unión Europea o incluso Estados Unidos? Digamos, ¿se pueden abrir nuevos mercados para China? ¿Pueden suplir China lo que no le venda a la Unión Europea con Latinoamérica, Rusia? Y lo mismo con la Unión Europea, lo que no pueda venderle a China por cuestiones de aranceles. ¿Es factible que puedan prescindir al menos parcialmente uno del otro, o van a tener que buscar la manera sí o sí de entenderse porque se necesitan?
Bueno, vivimos en un mundo globalizado donde el factor más importante es la competencia, ¿no? Si China no consigue llegar a buen término y a buenas negociaciones con la Unión Europea, porque la Unión Europea no llegan a este puerto, pues obviamente hay otros países, hay otro continente, ahí está todo lo que tiene que ver con los países de Sudamérica que pueden ofrecer incluso mejor garantías al comercio con China. Bueno, eso también tendrán que ver qué condiciones son las que se les imponen, ¿no? Pero, como yo digo, esto, a ver, el comercio desgraciadamente es una suma cero, ¿no? Lo que uno pierde, el otro gana, en cierta manera. Entonces, bueno, siempre van a poder encontrar a alguien que les supla porque ellos tienen un mercado. Oye, cuando estamos hablando de los productos de consumo, de todo lo que tiene que ver con agrícola o de farm, ¿no? de ganadería, es que estamos hablando de 1,4 billones de personas, ¿no? Entonces, imagínate, son una demanda muy potente. Así es, María, como siempre un placer tenerte aquí con nosotros en CNN Dinero. Era María Lorca, profesora de Economía de la Universidad de Miami y CEO de Infoxir. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.